Página 1. Seria economía, políticas de desarrollo y desigualdades. Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia, Jaime Osorio, 2021. Una mirada desde nuestra América. Alejandro López, Gabriela Ronegación Neggi y Lucas Castiglioni. Presentación. Atravesamos tiempos históricos de mucha incertidumbre. Una pandemia azota el mundo y las sociedades capitalistas no han estado a la altura del desafío humanitario, de hecho, forman parte del problema por las políticas impuestas desde hace décadas, privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente sanitarios, precarización laboral, orientación de las investigaciones médicas al lucro de la minoría, etc. El virus puso al descubierto que las pasiones más violentas, mezquinas y odiosas del corazón humano, las furias del interés privado, Marx, 1867, se imponen por sobre la salud y el bienestar de miles de millones de personas en todo el mundo. TV escribe. Es harto difícil que el acumulador capitalista tenga interés en el bienestar del pueblo. Ni la educación o la salud es algo que perturbe al empresario, a las empresas. Su interés primordial es obtener la mayor ganancia posible a como dé lugar. Los autores escriben. A la crisis sanitaria le sobreviene la peor recesión de la economía mundial desde la Gran Depresión de la década del 30 del siglo pasado. Aunque, en rigor, la crisis económica mundial estaba latente cuando irrumpió la pandemia, dato que soslayan los confiados anuncios acerca de una pronta salida de la crisis una vez finalizada la pandemia o incluso la posibilidad de un nuevo reinicio o reseteo capitalista. Klaus Schwab, 2021, Foro Económico Mundial. La gran crisis de la economía capitalista global abierta en 2007-2008, que se vincula con la crisis de los 70 del siglo pasado, no había terminado y estaba cerca de un nuevo estallido antes de la llegada de la COVID-19. Dado que no se trata de una mera crisis coyuntural o cíclica, sino de una crisis estructural de las relaciones sociales capitalistas, que no logran superar el largo periodo recesivo y retomar un nuevo periodo expansivo con altas tasas de rentabilidad. Desde hace tiempo, en el Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial de Claxo venimos analizando las transformaciones en curso del capitalismo contemporáneo y los determinantes de su crisis. Y, a contracorriente de las voces triunfalistas que pronosticaban un pronto escenario de recuperación económica mundial, en publicaciones previas y en el boletín mensual Nuestra América 21 XXI. Desafíos y alternativas, advertimos acerca de la no resolución de la crisis que se desató en 2007-2008. A más de un lustro del inicio de la crisis capitalista mundial, desatada por la crisis hipotecaria en Estados Unidos en 2007, no hay certeza de que ésta se haya superado plenamente y que nos encontremos frente a la perspectiva de una fase de expansión capitalista estable y generalizada. Estrada Álvarez, 2014. Por el contrario, percibimos que las dificultades macroeconómicas se estaban agudizando, desaceleración del ritmo de aumento de la producción y del intercambio comercial, abierta guerra comercial, Estados Unidos, China, y también Europa, crecimiento del desvío de masas ingentes de capital a la actividad financiero-especulativa y un exponencial endeudamiento privado y público en todo el mundo. TV escribe. Los gobiernos solicitan deuda, para mantenerse, para continuar con su estilo de vida. Y la deuda es colocada en hombros del pueblo. Se comprometen los recursos naturales y el porvenir de las siguientes generaciones, que tendrán que trabajar más y obtener menos beneficios en obra pública. Las deudas insensatas, siempre serán la ruina. Y es que endeudarse para producir más es usar el dinero ajeno de manera inteligente. Endeudarse para gastar más, es una decisión vil, por demás ignorante o abusiva. Los autores escriben. Todo indicaba que se estaba acercando la emergencia de la crisis,
esta vez por el estallido de la burbuja financiera vinculada con el sobreendeudamiento. Al persistente endeudamiento de los estados de los países dependientes, ligado al déficit comercial, la fuga de capitales, etc. Y, en definitiva, a su lugar subordinado en la economía mundial, se sumó el endeudamiento de los estados de los países centrales. Estos últimos utilizaron grandes recursos públicos para el rescate de las instituciones financieras, too big to fail o demasiado grande para quebrar, que bien podría ser too big to be private o demasiado grande para ser privada, que presentaron problemas de liquidez o solvencia, ligados a la sobreacumulación, en la crisis del 2007-2008. TV escribe. Sea, ¿que el gobierno solicita deuda para rescatar a las empresas privadas? ¡Qué bonito se oye esto! De este modo, los legisladores están traicionando al pueblo. Y es que el pueblo no puede rebelarse ni negarse a apoyar estas decisiones porque el pueblo no sabe, es ignorante o no le interesa saber sobre estas cosas. Los autores escriben. Financiamiento público que operó mediante la reducción del presupuesto orientado a políticas sociales, jubilaciones, educación, salud, vivienda, etc. Y con la emisión de títulos públicos que ofrecen garantías adicionales de rentabilidad para los compradores. De modo que el gran beneficiado resultó ser el capital financiero y no el pueblo, la fracción dominante del capital mundial, que, con la ayuda del entramado institucional a su disposición, FMI, Banco Mundial, OTAN, OCDE, etc., se impuso en los distintos países. Es decir, la fracción del capital mundial que emergió como dominante de la crisis estructural de los 70 del siglo pasado, aunque ya lo era previamente, que se relaciona con las dificultades de valorización que Marx formuló como el descenso tendencial de la tasa de ganancia, que se expresa en particular en la tendencia a la sobreacumulación del capital y la consecuente destrucción de sus fracciones menos rentables. La salida de esta crisis disparó la magnitud del capital financiero de forma acorde a la Ley General de la Acumulación Capitalista, que concentra la riqueza en un polo, mientras que en el otro provoca padecimientos cada vez mayores para la mayoría de la población, la que vive de su trabajo y no tiene otra opción. En este contexto ocupa un lugar muy importante la actividad financiera, particularmente la especulativa, debido a las dificultades de valorización del capital en la esfera productiva y que, a su vez, agrava estas dificultades. Arrizabalo, 2014. Nota 1. Una sobreproducción de capital jamás significa otra cosa que una sobreproducción de medios de producción, medios de trabajo y medios de subsistencia que puedan actuar como capital, es decir, que puedan ser empleados para la explotación del trabajo con un grado de explotación dado, pues la disminución de ese grado de explotación por debajo de un punto dado provoca perturbaciones y paralizaciones del proceso de producción capitalista, crisis y destrucción de capital. Marx, 1975, Capitán XV, Tomo II, p. 328. Nota 2. El término capital financiero alude a las enormes masas de capital que, resultado de la concentración y centralización, obedecen a un mismo control ejercido a través de las finanzas. El sistema capitalista actual está dominado por un puñado de oligopolios que controlan la toma de decisiones fundamentales en la economía mundial. Unos oligopolios que no solo son financieros, constituidos por bancos o compañías de seguros, sino que son grupos que actúan en la producción industrial, en los servicios, en los transportes, etc. Su característica principal es su financiarización. Con eso conviene comprender que el centro de gravedad de la decisión económica ha sido transferido de la producción de plusvalía en los sectores productivos hacia la redistribución de beneficios ocasionados por los productos derivados de las inversiones financieras. Es una estrategia perseguida deliberadamente no por los bancos, sino por los grupos financiarizados. Más aún,
estos oligopolios no producen beneficios, sencillamente se apoderan de una renta de monopolio mediante inversiones financieras. Amin, 2008, par 1. En este sentido, algunos investigadores consideran que la categoría de capital financiero se corresponde con el capitalismo concentrado y centralizado de la etapa imperialista, en su periodo clásico durante el tránsito del siglo XIX al XX, pero frente a las transformaciones del capitalismo contemporáneo la categoría de capital ficticio se ajusta mejor al carácter especulativo que adquieren estos capitales, dado que su crecimiento significa la expansión de títulos de apropiación sobre un valor que no será necesariamente producido en la misma proporción, y si lo será mayoritariamente en el futuro. Díaz Carcanolo, 2017, 40. En síntesis, en los años previos a la pandemia, en todo el mundo sobrevino el sobreendeudamiento de los estados, al que luego se apeló como excusa para imponer programas de ajuste fiscal, impositivos, laborales, de matriz fondo monetarista para garantizar el pago de las deudas y, con ello, la continuidad de la dominación del capital financiero. El propio FMI, 17 de diciembre de 2019, reconocía: las economías avanzadas ya han empezado a reducir parte de la deuda acumulada tras la crisis financiera mundial. Pero, aún así, los coeficientes de endeudamiento público son mayores que los observados antes de 2008 en casi el 90% de las economías avanzadas. En los mercados emergentes, el coeficiente medio de endeudamiento público ha subido a niveles similares a los registrados durante las crisis de mediados de los años 80 y la década de 1990, par. 6. En 2020, la pandemia disparó, aún más, el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria y para socorrer a los capitales, especialmente, al capital financiero. El FMI estima que la deuda pública mundial alcanzó su máximo histórico cercano al 100% del Producto Interno Bruto, PIB, internacional. Esta nueva acumulación de deuda desplaza temporalmente una mayor profundización de la crisis. Pero resulta previsible que, antes que tarde, se haga imposible la devolución de los créditos por parte de los pequeños y medianos capitales y se generalice una situación de impagos que haga estallar la situación financiera global. A su vez, se desbaratan las expectativas de que la economía china arrastre al crecimiento de la economía capitalista mundial. Si bien China ha comenzado una tímida recuperación, es muy inferior a las tasas de los años precedentes, dada la retracción de la demanda mundial. No obstante, estas son solo las causas inmediatas de la crisis, las que se observan en los mercados, pero la causa profunda se halla ligada a la sobreacumulación de capitales por los límites para restablecer tasas de ganancia que posibiliten, a su vez, una renovada ampliación del proceso de valorización y su consecuente acumulación. Por tanto, las clases dominantes globales apuestan a sortear la crisis acentuando la explotación de las clases laboriosas, la expoliación de los bienes comunes y profundizando de los mecanismos que refuerzan la dependencia a las economías de los países periféricos en pos de la acumulación a escala mundial. Las políticas públicas para atender las crecientes demandas económico-sociales derivadas de la situación crítica que atraviesa la gran mayoría de la población que vive de su trabajo resultan insuficientes. De modo que aumenta el malestar social como se expresa en las masivas movilizaciones populares de Chile, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Francia, del Estado español y en las luchas antirraciales de Estados Unidos, entre otras movilizaciones que se han producido aún con las restricciones que impone la pandemia del coronavirus. La presente crisis de la economía capitalista mundial suscita múltiples interrogantes. Preocupaciones que se expresaron en el simposio virtual Crisis Capitalista Mundial en tiempos de pandemia. Una mirada desde nuestra América que realizó el Grupo de Trabajo de Crisis y Economía Mundial de Claxo en octubre de 2020.
El presente libro recoge la gran mayoría de los trabajos presentados, los cuales son el resultado de las investigaciones y preocupaciones teórico-políticas de los miembros del grupo de trabajo. En la organización de la obra se han intentado definir unidades temáticas, con el objetivo de proponer un acercamiento sistemático a las problemáticas que concitaron el interés del encuentro. De modo que está articulada en 5 secciones: 1. Crisis económica mundial y pandemia. 2. Geopolítica de la crisis actual. 3. Finanzas y monedas. 4. Trabajo y capital. Y 5. Trayectorias de las economías nacionales. En cada una de las secciones, se profundiza en el debate acerca de la pandemia, de la crisis económica y sus repercusiones en diversos aspectos de la vida social, como las disputas geopolíticas y comerciales, las implicancias para las condiciones de vida y trabajo de las clases laboriosas, la expoliación de los bienes comunes y las resistencias populares frente al avance del capital y su crisis. Esperamos que este libro pueda representar una valiosa contribución del pensamiento crítico a la comprensión más integral de nuestro convulsionado tiempo histórico. Tiempos de incertidumbre, de ausencia de certezas acerca del devenir que tomarán los procesos sociales, signados por la crisis de la civilización que nos impone el capitalismo y por las crecientes conflictividades sociales y de clases. Con todo, son muchos los interrogantes que quedan abiertos y esperamos estimulen nuevos esfuerzos investigativos y líneas de trabajo. Página 16.